Ok, estamos hablando nosotros, ¿cierto? Temas que tienen que ver con la familia. Ah, yo hace 8 días hablé en el capítulo anterior, ¿cierto? Hice como un break y estuve orientando a hablar acerca de tormenta y que Jesús está en medio de nosotros como poderoso gigante. Y hoy quiero hablar algo que tiene que ver con la vida de cada uno de nosotros, tiene que ver con nuestra... Sé que estamos en el punto de hablar acerca de unidad, de alguna forma estamos expresando unidad con todo el ejercicio que estamos haciendo, ¿cierto? De presentar a la iglesia, presentar a los hermanos, al equipo, a todos los que están laborando de alguna u otra forma, de que somos una familia. De hecho, lo que usted está viendo alrededor aquí en Cosecha de Amor, esto es un gran milagro de Dios. Quiere decir que Dios está en medio de nosotros y mire cómo nos ha unido a nosotros. El Espíritu Santo de Dios está aquí. El Señor está evidenciando y dando testimonio, ¿cierto? De que aquí Él está en medio de su congregación y que Él es el que está llevando a cabo el ejercicio de traer edificación a nuestra vida. Él está construyendo su iglesia en este tiempo y la iglesia somos cada uno de nosotros. Amén. Mire la persona que tiene al lado, espósele la mejor sonrisa. Dígale, ¿cierto? Cristo te ama y yo también. Dígale así: Cristo te ama y yo también. Cristo te ama y yo también. Gloria a Dios. Cristo te ama y yo también. Ok, bien. En estudios recientes que he hecho, ¿cierto? Me llamó mucho la atención uno de los trabajos, uno de los ensayos que he estado haciendo para presentar en la universidad, ¿cierto? En la que estoy estudiando. Es acerca de un tema, un tópico que tiene que ver con integridad. La integridad. Voy a irme por esa línea, ¿cierto? Sé que voy a tocar otros aspectos allí, pero me llama mucho la atención el estudio que estábamos haciendo sobre la vida de integridad. ¿Sabe? Job fue un hombre de integridad. Job fue un hombre de integridad, como también lo fue David. Dos personajes simbólicos, ¿cierto? Bien significativos que encontramos nosotros en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos han leído de la historia de Job? ¿Cierto? ¿Cuántos han leído de la historia de David? ¿Cierto? Vemos dos personajes y podemos rescatar, cada uno es un personaje en particular y la forma como Dios trabajó con cada uno de ellos, pero podemos rescatar hoy estos dos personajes. Me llama la atención y quiero que usted me acompañe en dos lecturas que vamos a hacer. Una, para que usted vea ciertas características de la vida de Job, porque el Señor lo bendijo al doble, de lo que él había perdido, y cómo David también fue prosperado, ¿cierto? Como rey de Israel, y cómo Dios también lo bendijo, ¿cierto? No solamente, o sea, quiero decir que cómo lo bendijo materialmente, pero la condición material que ellos tenían, porque ellos terminaron siendo ricos, ¿cierto? Podemos decir multimillonarios, es la condición del corazón que tenían cada uno de ellos, ¿cierto? Yo quiero decirles que los principios de la palabra de Dios, oído, jamás pasan de moda. Los principios de Dios son inamovibles. Vamos, dígale que está al lado. Un principio de Dios es inamovible. Un principio de Dios es inamovible. En otras palabras, Dios cumple su palabra, Dios cumple, estableció principios y Él se rige por esos principios. Él se rige por esos principios, ¿cierto? Jesucristo, nos dice Hebreos capítulo 13, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, ¿cierto? O sea que Él no ha cambiado, Él es el mismo de siempre. Dios es el mismo de siempre. Ahora dígale a su hermano: Dios es el mismo de siempre, ¿cierto? En Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice: porque yo Jehová no cambio. Yo Jehová no cambio, dice la Biblia, dice la palabra, ¿cierto? O sea que el Señor es fiel en sus principios, Él permanece para siempre, Él es eterno, ¿cierto? Él no cambia. Bien, entonces yo quiero que hagamos estas dos lecturas porque esto me muestra el corazón de integridad que tenían estos dos hombres de Dios. Ellos tenían un corazón íntegro, ¿cierto? Y yo quiero decirles algo, mire hermanos, tú no vas a prosperar más allá de lo que usted realmente tenga en el corazón. Vuelvo a repetirlo: no vas a prosperar más allá de lo soñado o anhelado de acuerdo a lo que usted tenga en el corazón. ¿Comprende? O sea, es claro por la palabra de Dios, ¿cierto? Como lo vamos a señalar en pasajes, que el Señor le da conforme a su corazón a cada uno.
conforme a su corazón, le da a cada uno. ¿Sí? Entonces vamos a mirar, porque ciertamente en Job vino un juicio tremendo, ¿cierto? Pierde absolutamente todo. Y en David también vino un juicio, ¿cierto? Porque él asesinó a Urías y se quedó con su mujer. ¿Aló? Bueno, antes de asesinarlo, él adultera con la mujer de Urías, después asesina a Urías y después se casa con la mujer de Urías. Necesitaba que quedara viuda y después se casó con ella. Tú dices, wow, ¿cómo Dios pudo haber usado tal hombre? ¿Cierto? Y en Job, ¿qué le pasó? Aunque aparentemente no encontramos cierta evidencia de que él hubiera pecado contra Dios, como un hombre íntegro, justo, apartado del mal y temeroso de Dios, pudo haberle venido semejante tragedia, ¿no? Yo quiero decirles que nosotros siempre debemos meternos en el contexto, ¿cierto?, en el cual vivían estos personajes, ¿no? Y cómo Dios vino trayendo una revelación progresiva a cada varón de Dios que se encuentra registrado en la Biblia. Cómo Dios se manifestó a cada hombre, cómo se le reveló. Yo digo, Dios descendió a la condición del hombre y estando en su condición, oído, para llevarlo a una libertad gloriosa, llevarlo a un camino de bendición al hombre. Entonces, vamos a Job, ¿cierto? Capítulo, ya leímos cierto versículo, hemos leído cierto el versículo 3. Me gustaría que me sacaran en PowerPoint, cierto, la versión Reina Valera. ¿Sí tenemos escrituras? Hoy, cierto, aquí sí tenemos Job capítulo 1, versículo 1. Job capítulo 1, versículo 1. ¿Cierto? Vamos a listar, para que tomen nota, vamos a listar Job capítulo 31 y después, y también el Salmo 26. Aquí dice Job 1:1, dice, hubo en tierra de Uz, en tierra de Uz, perdón, hubo un varón en tierra de Uz, llamado Job, y este era un hombre que, perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Ya? No solamente ahí usted puede darse cuenta, ¿qué calificación yo debo tener para ser bendecido en la vida? Ahora, yo quiero decir, la vida no consiste en ser multimillonario. O sea, la vida no consiste en ser supremamente rico. Oído, la riqueza es una consecuencia, debe ser una consecuencia, oído, de una realidad espiritual que usted vive. Ciertamente hay muchos ricos que ignoran a Dios. Y de hecho, esa riqueza va a atestiguar contra ellos. Oído, cuando saben que no la han conseguido con un corazón íntegro. ¿Aló? Y realmente la Biblia dice que todos los ricos que fallecen sin Dios, la riqueza esa será entregada a los justos. O sea, en otras palabras, los justos heredarán la tierra. Bien, entonces vemos esta característica, esta cualidad. Yo quería señalarla ahí en el principio, cuál era el concepto que Dios tiene de Job, porque de hecho pues él es el que habla ahí. Y vamos, sí, Job, bien, muy bien. Vamos a Job, ahora sí, capítulo 31, ¿cierto? Job capítulo 31, y vamos a leer unos apartes. No me atrevo a leer todo el capítulo, pero vamos a leer unos apartes para que ustedes vean, ¿cierto? ¿Cómo era Job? ¿Qué pensaba él? ¿Qué había en su corazón? Y el título dice: Job afirma su integridad. Job así afirma su integridad, ¿no? Dice acá en el versículo 1: hice pacto con mis ojos de no fijar mi vista en ninguna doncella. Wow. En otras palabras, él estaba dando cumplimiento a uno de los mandamientos, es de no codiciar. No desear, no codiciar. Se cuenta, dice pacto, ¿cierto? Que estaba diciendo, Job había trazado en su corazón, oído, en no, con sus ojos no pecar, para que usted se dé cuenta quién era Job, ¿cierto? Salte y mire lo que dice. ¿Por qué? Dice acá en el versículo 2: ¿qué galardón me daría desde arriba Dios? ¿Y qué heredad el omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos? Dice el 4.
y cuenta todos mis pasos. Oh, oh. Mire, póngale cuidado, dice en el 5: si anduve con mentira y si mi pie se apresuró al engaño. En el 6 dice: péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Oh, 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 oh. Ay, wow. Mira la clase de oración que hacía este hombre. Mira la clase. Él está diciendo, está delante del Señor y dice: yo estoy hablando y abogando por la integridad que ha tenido mi corazón. Señor, yo hice pacto para no pecar con mis ojos, para no desear doncella. ¿Cierto? Más adelante inclusive, ¿cierto? Si usted lee en el versículo 9, dice: si fue mi corazón seducido acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, mire lo que dice: muela para otro mi mujer, y otros se acuesten con ella. Oh, oh, oh. O sea, en otras palabras, Señor, pese mi corazón, examínalo. Señor, si he codiciado o he adulterado con otra mujer, que otro se acueste con mi esposa. No, yo quiero que usted note esta clase de oración, ¿cierto? Este temor que él tenía de Dios, ¿cierto? Hoy yo no encuentro oraciones de esta. Señor, pesa mi corazón, examíname, Señor, los más íntimos pensamientos. Pues Job era esta clase de hombre. Él iba a lo profundo, ¿cierto? Y el capítulo trata de que él defiende su integridad delante del Señor. Él está defendiendo su integridad. Wow. Y habla acerca de no mentir, habla acerca de no hurtar, habla acerca de hacer justicia al huérfano, a la viuda. Habla en ese capítulo acerca de que él estuvo presto para ayudar, ser hospitalario y ayudar y dar alimento al pobre. Wow, o sea, él habla ahí de todo un corazón que se ha dispuesto a Dios y a guardar sus mandamientos. Este es Job, ¿no? Son características por las cuales Dios posteriormente lo bendice doblemente después de haber sufrido semejante agravio. Al doble de todo lo que poseía, Dios lo bendijo por la clase de corazón que tenía. ¿Ya? Quiero que me acompañen en ahora hacer un paréntesis a Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Dice en el versículo 9 y 10. Esos son para mí versículos top de mis estudios. Son versículos top en mi devoción. Son versículos que los tengo anclados en mi corazón. Dice en el versículo 9 y 10: engañoso es el corazón, ¿cierto? Dice acá: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién podrá conocerlo? Y el 10 responde: yo, Jehová. Yo les quiero decir, mamás, que para mí esto es suficiente, en otras palabras, para establecer vigilancia en mi corazón, permanentemente, continuamente y todos los días. O sea, si Dios conoce tu corazón, si Dios escudriña lo más profundo de mi corazón, yo quiero que Dios le quite una venda de los ojos. Usted no puede engañarle al Señor, en otras palabras. O sea, no podemos engañarle al Señor. La Biblia me dice que estamos desnudos delante de Él. Desnudos. Y Él es el único que conoce nuestro corazón. Él es el único que no solamente lo conoce, mire lo que dice la Escritura, ¿cierto? Sino que lo prueba. Dice: engañoso es el corazón. Y en el 10, yo que escudriño el corazón y pruebo. Dice allí yo tengo aquí una versión que dice los riñones. Pruebo los pensamientos. Pruebo, ¿cierto? En esta versión, como lo dice: yo Jehová que escudriño, dice el corazón, que pruebo los riñones. Es la versión que aparece ahí.
Es una revisión que tenemos nosotros antigua, pero en la versión Reina Valera dice que pruebo que la mente y qué más, escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. O sea que si en Job, al final de sus días, el Señor le duplica todo lo que él perdió, ¿cuál fue la razón? ¿Cuál fue la razón? Vamos. O sea, si yo lo uno con este pasaje, ¿cuál fue la razón? Escudriñó la mente de Job, probó su corazón y fue hallado ¿qué? Recto, íntegro. Y le añado, y confiable para depositar una mayordomía mayor en sus manos. Hay hermanos que viven bien, pero viven bien en su justa medida. No prosperan más de lo que Dios quisiera prosperarles, oído, porque todavía no han dado la medida de integridad, oído, para poder tener una vida de mayor confianza en Dios y Dios delegarle una mayordomía de sus bienes. Interesante, ¿no? Ahora, vamos ahora a David, porque David es un caso especial para mí, ¿cierto? Saúl es el primer rey de Israel y sabemos que Saúl es descalificado por Dios. Después de ser rey es descalificado porque nos damos cuenta que él no tiene un corazón recto para con Dios, porque en él no hay una actitud, oído, una actitud sincera y honesta, oído, de obedecer las directrices de Dios. Y nos damos cuenta que en Primera de Samuel capítulo 15, 14, 15, 16, que son los capítulos de Saúl, ¿cierto? Su elección y después su desaprobación, ¿cierto? Nos damos cuenta que él no seguía las instrucciones de Dios, ¿cierto? Y él pensaba mucho en sí mismo, ¿cierto? Más que en el Señor. Y bueno, de todos modos no vamos a estudiar mucho del caso de Saúl. Yo quiero que miremos a David, porque ciertamente el Señor le dice al profeta Samuel: me he suscitado a un varón de la familia de Isaí que es conforme a mi corazón. Conforme a mi corazón. Y vamos a Salmos para mirar la razón por qué el Señor escogió a David. Salmos 26. ¿Ya están ahí? Y es un salmo de David, y el título de ese salmo dice: declaración de integridad. Y ahora mire la vida de David. Y arranca diciendo: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. Wow. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. En el 2, escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. ¿Te ha hecho esta clase de oración? Examíname, Señor. Examina mis caminos. Examina mi corazón. Examina mis pensamientos. Examina mis negocios. Señor, los negocios que hago son correctos, son agradables para ti. Examina mis pensamientos, ¿te son agradables? Examina los deseos de mi corazón, Señor. Pesa con balanzas de justicia. Yo he encontrado motivos por los cuales muchos no quieren orar nada, porque prefieren no darle cuenta a Dios y por eso no oran. La verdad es que yo creo que muchos de los que no oran es que no quieren darle cuenta a Dios. No quieren darle cuenta a Dios. Solo quieren saber de las bendiciones del Señor, que me bendice y que usted se siente protegido por Él y que le va a ir bien. Pero usted no está dispuesto realmente a rendir el corazón al Señor. No está dispuesto a darle o rendirle cuentas a Dios. Porque eso se trata en buena manera la oración.
Ahora, yo les quiero decir, el Señor vino a salvar nuestra vida, a rescatar, y la salvación es individual, la salvación es personal, oído, no es colectiva. Usted no se puede, esposo, usted no se puede basar en las oraciones de su esposa, de que usted está siendo cubierto. Usted va a darle cuenta al Señor, individual, personalmente, oído, porque la salvación es individual, es personal. Usted le va a dar cuenta a Dios de lo que usted ha hecho en su vida. Aquí yo veo a David hablando por él. Él no está hablando por el pueblo, él está hablando por su vida. Él está diciendo: júzgame, Señor, mira mi corazón, mira mi vida. ¿Sabe? Tanto Job, yo encuentro similitudes tanto en Job como en David. ¿Cierto? Que ellos tenían un corazón. ¿Por qué Dios los llamó rectos? ¿Por qué Dios los llamó temerosos de Dios? Oído, porque ellos conocieron decálogo, ellos conocieron mandamientos, ellos conocieron instrucciones del Señor, y ellos querían agradar a Dios con todo su corazón. Wow. ¿Qué más encontramos en este salmo? Dice en el 4: no me he sentado con hombres hipócritas. Wow. Ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. ¿Qué corazón, no? En otras palabras, David tenía temor de Dios a tal grado, a tal punto, que él no quería contaminar su vida con todo aquello que sabía que le desagradaba al Señor. Esto estaba en el corazón de David. ¿Qué más encontramos en David? Lavaré en inocencia mis manos, así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, haciendo resonar mi voz de acción de gracias y proclamando todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. No juntes con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos. Dice acá en el versículo 11: mas yo andaré en mi integridad. Wow. ¿Sabe? Yo tengo un texto que ha sido como un texto que ha sido una bendición para mi vida. Salmo 16:3. Saquemos el Salmo 16:3. Salmo 16:3. Mire lo que el Señor me dice en esta palabra. Qué tremenda promesa, qué tremenda palabra. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Pregúntese usted por qué muchas veces no prospera su vida. Pregúntese usted por qué no prospera su trabajo, por qué no eres promocionado, por qué no le sale el trabajo. Pregúntese usted por qué, cierto, no prosperan sus negocios. Pregúntese usted por qué la relación con su esposa no prospera. ¿Por qué no? Pregúntese usted por qué no prospera su relación con sus hijos. Pregúntese, ¿cierto? ¿Por qué no me está yendo tan bien como dice el Señor que Él me ha venido a traer una vida en abundancia? ¿Por qué no estoy, siendo o disfrutando de una vida abundante con el Señor? Pregúntese usted. Pregúntese usted. Ahora, Dios es tan fiel, Dios es tan bueno, tan misericordioso, que Él te tiene en la lista de misericordia. Él te tiene en la lista de amor inagotable, de amor eterno. Porque Él puede ver la bajeza de nuestra condición. El Señor jamás te va a abandonar, Él jamás te va a dejar. La Biblia me dice: clama a mí, yo te responderé. ¿Cierto? Él dice: nunca te dejaré ni te desampararé. Estamos en la lista, estás en la lista de la misericordia de Dios, ¿sabe? Porque este mundo está en la lista de la misericordia de Dios. O sea, en otras palabras,
muchos están en la lista de todos, en la lista de todos los que no creen en Dios, los que son ateos. Ellos están en la lista de la misericordia y la gracia de Dios. Porque a pesar de que lo niegan, tienen pan, tienen techo, tienen abrigo. Pero una cosa es vivir de la misericordia de Dios y otra cosa es vivir bajo la bendición de Dios. Preguntémonos hoy qué clase de corazón tengo delante del Señor. ¿Qué clase de corazón realmente? Wow, estos dos hombres se juzgaban a sí mismos. Wow, le decía al Señor, júzgame, pruébame, mira mi corazón, examina lo íntimo de mis pensamientos. Wow. Ustedes dirán, bueno, Job, en el capítulo 3, el temor que me espantaba me ha sobrevenido todo aquello que por día tras día se estaba perturbado. O sea, él estuvo lleno de temor, no tuvo fe en Dios, que era suficiente, ¿cierto?, para cuidar a sus hijos. Todas las calamidades él las soñó, él las vio. Toda la pérdida de sus bienes Job la vio. Él tuvo temor de todo esto. La pérdida de sus hijos, Job temía por ello, tenía miedo. No se aseguró, dice, estuve turbado y no me aseguré. O sea que él no se aseguró en el Señor y depositó su confianza en el Señor, que era suficiente para guardar la vida de sus hijos, guardar su vida, guardar su matrimonio, guardar, sus bienes. Pero en el caso de David, vamos al Salmo 51. Ustedes saben que esto está en el 26, pero en el 51 parece ser que aquí David, escribe este salmo después de que el profeta Natán lo visitara de parte de Dios y desnudara o desmantelara todo lo que él había hecho con Betsabé y con Urías. ¿No? Eso es la misericordia y el amor de Dios. ¿Sabe que eso es la bondad de Dios, de mi Padre? ¿Sabe? Él mandó al profeta porque amaba a David, para darle una palabra. Eso se llama bondad de Dios, eso se llama misericordia de Dios, ¿cierto? Como hoy el Señor lo está haciendo con muchos de nosotros. Él nos habla, Él nos advierte, Él nos alumbra los ojos del entendimiento, Él nos da consejo, nos jala las orejas, nos corrige, nos disciplina, porque la Biblia dice que el Padre azota a todo aquel que ha tomado por hijo. Ese es mi Padre. Salmo 51. El título es arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Dice al músico principal, Salmo de David, cuando después dice que se unió a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Y mire cómo David, después de haber sido ministrado por este profeta de Dios que desnuda el corazón de David, desnuda todo lo que él hizo. Mire la actitud de David. Por eso es que el Señor dijo, me he suscitado a un hombre conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque él tenía presente siempre guardar en integridad su corazón. Que si él pecaba, Saúl no lo hizo así. Saúl, vino el profeta, le reconvino y él, en vez de arrepentirse, pedirle perdón a Dios, que tuviera misericordia de él, de su casa, de su familia, ¿cierto? Él aún así no se arrepintió de corazón. Aún así no se arrepintió de corazón. Por eso Dios lo desechó y escogió a David. Este sí tenía una actitud realmente de renunciar a todo aquello que desagradaba a Dios. Y mire esto. Dice así el 51: ten piedad, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis delitos. Dice en el 2, lávame, dice, a fondo de mi maldad, dice acá, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis delitos en esta versión, y mi pecado está siempre delante de mí. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo que es malo delante de tus ojos. Así que eres justo cuando sentencias e irreprochable cuando juzgas. Mira que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero tú, versículo 6, pero tú, oiga, señálelo, subráyelo, pero tú, ¿qué?
Pero tú amas ¿qué? La verdad ¿en qué? Amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Él ama la verdad en lo íntimo. No la verdad que proclamas, no la verdad que hablas a otros. No, la verdad que tú hablas y vives en tu corazón. ¿Por qué David fue próspero, bendecido? ¿Por qué Job fue próspero, doblemente bendecido? Por tener un corazón recto, íntegro delante del Señor. La palabra dice: hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Wow. Hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y definiendo la integridad, dice en el diccionario real de la Academia Española, define la integridad como un dicho, o sea, como dicho recta, como un dicho recto, como un dicho, o sea, define como una persona proba e intachable. El íntegro como aquel que no carece de ninguna de sus partes. Dice aquí, también hace alusión de la pureza de las vírgenes. Una relación con deficiencias y defectos no es completa ni íntegra. La integridad bíblica manifiesta una relación completa. El acercamiento a Dios ha de ser con manos limpias y un corazón puro. Esto es lo que habla de integridad. El concepto retoma la relación horizontal con el prójimo y la verticalidad con Dios. Lo que yo vivo con Dios en mi relación, ¿cierto?, vertical con Él, ¿cierto?, es lo que se manifiesta en mi relación con el prójimo. Tres puntos aquí a resaltar de estos dos personajes. Primero, cuando usted lee estos dos personajes, usted puede darse cuenta que el primer aspecto, el primer principio que encuentro tanto en Job como en David es que, primero, ellos tienen una vida de relación y comunión con Dios. Una vida de relación y comunión con Dios. O sea, se puede ver, usted puede observar que ellos tenían intimidad con Dios. Ese primer punto, digo, raja a muchos que no tienen intimidad con Dios. Va a ser muy difícil que conozca a Dios y también muy difícil que escuche la voz de Dios para orientarlo, para mostrarle cuál va a ser el camino. Acuérdense que hace unos años atrás el Señor nos dio la palabra intimidad y nos dijo: últimos tiempos, últimos días, ¿cierto? Una característica de la iglesia de los últimos días, de los últimos tiempos, es que no tiene intimidad con Dios. Increíblemente, pero no goza de intimidad con Dios. Y lo estamos sufriendo. Wow, lo estamos sufriendo. Lo estamos viviendo. Entonces, una vida de intimidad. Explícita o implícitamente hemos oído con toda claridad que en la vida de Job y David, ¿cierto?, en sus escritos sugeridos, ¿cierto?, que están allí, ellos mantenían una relación continua con Dios, clave para la integridad, ¿cierto? Clave para la integridad, ¿no? Esa intimidad, ¿cierto?, nos dice en Job 9, 23, 24, esa intimidad nos habla de que, el que alabes en esto, el que se hubiere a alabar, en conocerme y entenderme, en esa intimidad, Dios está interesado en que usted lo conozca y lo entienda. Amén. Dos, un examen continuo del corazón. Un examen continuo del corazón. Otra característica en Job y en David. O sea que ellos continuamente estaban, ¿qué?, autoevaluándose,
autoexaminándose, ¿cierto? O sea, yo le llamo así, ¿cierto? Continuo. Tanto en Job como David, ellos se autoexaminaban. Tenían un cuidadoso autoexamen en todas las áreas de la vida delante del Señor. Señor, en todas las áreas estaban desnudas delante del Señor. Ellos hacían un autoanálisis, una autoevaluación, ¿cierto? Y yo le he añadido, póngale cuidado, segunda de Pedro 1:4, vosotros poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud. Virtud es el acuerdo, oído, de acuerdo a su significado, es excelencia moral. Excelencia moral. Una persona virtuosa siempre procura una excelencia moral en los pensamientos, en las palabras y en las acciones. Y tercero, ¿qué encuentro en ellos? Acción continua santa. Acción continua santa, ¿cierto? Uno, una vida de relación y comunión con Dios, intimidad. Dos, autoexamen continuo del corazón. Y tres, una acción continua santa. Yo le he llamado así, oído, tomando la palabra virtud del anterior punto, excelencia moral en la acción, ya que tanto Job como David se dedican a juzgarse de acuerdo al código de ética moral transmitido y enseñado por sus padres, de acuerdo al decálogo o mandamientos de Dios. Y ellos determinan así qué acción santa tomar. En otras palabras, usted va a encontrar dirección de Dios cuando Él te confronta con la palabra para que usted tome las decisiones conforme a su voluntad. Si usted toma una acción santa, ¿cierto? Yo le llamo acción santa conforme a la voluntad de Dios, póngale la firma que eso va con el sello y respaldo de Dios. Todo lo que Dios, oye, todo lo que Dios haga, todo lo que Dios, ¿cierto?, provea, todo lo que Dios suministre para tu vida, va con el sello y aprobación de Dios. En otras palabras, vas a prosperar en esta vida, vas a poder disfrutar de la miel, como dice el Señor, de la tierra que fluye leche y miel, y vas a ser prosperado en todos sus caminos. Acción santa contigo. Amén. Gloria a Dios. Póngase de pie. ¿Qué tienes que decirle al Señor? Yo ya le dije a Él y ya les dije a ustedes. Pero usted, ¿qué tiene que decirle al Señor en este día? Wow. Yo les decía que una de las características de la iglesia, ¿cierto?, Filadelfia, para estos últimos tiempos, es su santidad. Su santidad. Hoy mi pregunta es, ¿tú qué tienes que decirle al Señor con respecto a la palabra que has recibido? Y te invito para que hables con Él en estos momentos. Habla con Él. Habla con Él. Habla con Él. La palabra de Dios me dice que no hay maldición sin causa. No hay maldición sin causa. ¿Qué quiere decir esto? Todas las cosas que pasan es por una causa. Es por una causa. ¿Qué trata del Señor enseñarme? ¿Qué trata del Señor hablarme al corazón? ¿Qué tan desnudo realmente he sido? ¿Qué tan sincero yo he sido? ¿Qué tan honesto he sido delante del Señor? Dice que Él ama la verdad en mí. Ahora, el Salmo 16:3 que hemos leído, Él dice que para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Es toda mi complacencia. O sea, el Señor te va a complacer en todo. En todo lo que usted quiera, en todo lo que usted se imagine, Dios te va a complacer en todo. Oído, cuando tengas un corazón realmente íntegro delante del Señor. Señor, estamos delante de ti, estamos desnudos, delante de tu presencia. Señor, es una palabra que ha hablado a mi corazón, Señor, para este tiempo,
donde vemos tanta, Señor, tanta inmoralidad, en este tiempo donde vemos, Señor, tanta mentira, tanta hipocresía, tanto engaño, donde, Señor, la ética moral, Señor, que vive el cristiano es cuestionada, Señor, porque no se vive conforme a tu palabra, ni se vive conforme a lo que se ha hablado, Señor, de la verdad. ¿Cuántas veces no nos hablas a nosotros, Señor? Una y otra vez traes tu consejo a nuestra vida, porque tu deseo, Señor, es que nosotros te agrademos. Tu deseo, Señor, es purificar nuestros corazones, purificar nuestra vida, para vivir una vida conforme, Señor, a tu voluntad y no a nuestra voluntad. Y poder nosotros ser sal en esta tierra, y poder ser luz en este mundo, dar testimonio de tu amor, de tu fidelidad, dar testimonio de tu poder, dar testimonio de tu verdad. Oh Señor de la gloria, amo la verdad en lo íntimo, y el agradarte a ti es de continuo, Señor, mi pensamiento, en mi mente y en mi corazón. Gracias a ti, Señor, por este alimento, por esta palabra que recibimos hoy. Gracias por las vidas que hoy se han dispuesto, Señor, a abrir su corazón, a recibir tu enseñanza, a recibir tu instrucción, recibir, Señor, tu palabra, que es medicina a nuestro corazón y a nuestra vida. Aleluya. Aleluya. Debe decirle que el Señor siempre ha pensado el bien para tu vida. Todo lo que mi Padre me enseña es que Él siempre tiene el bien para mi vida. No hay mejor Padre que el que tenemos, que nos pueda cuidar como Él lo hace. No hay mejor Padre, que ha preparado todo lo mejor para darnos a nosotros. La mayor riqueza y la mayor heredad es Él. Es Él. Es Él. Es Él. Es Él. Es la mayor heredad. La mayor riqueza. Es Él. Es Él. Es Él. ¿Cuántos dicen amén? Dele la mejor alabanza, la mejor gloria al Rey. Dele la mejor gratitud, la mejor adoración. Él solo la merece. Te damos gloria. Alabado sea tu nombre. Alabado sea tu nombre, Señor. Alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por su palabra.